Top 10. Las criaturas y dioses acuáticos más temibles del norte de América. A continuación, increíbles criaturas, temibles dioses en el fondo de los océanos. Poseidón, Nereo y Proteus son nombres habituales en la cultura europea. Y si yo te menciono nombres como Zipactli o Amik-Kuk, ¿será que las has escuchado alguna vez? Quizá no los conozcas, pero podría ser, según los antiguos, los responsables de tus desgracias relacionadas con el agua. El agua. Ese hermoso y vital líquido necesario para la vida. A continuación verás seres aterradores. El cuerpo humano contiene aproximadamente entre un 50% y un 70% de agua, siendo el principal componente químico y esencial para la vida. Aunque este porcentaje varía según la edad, sexo, composición corporal y nivel de grasa, siendo mayor en bebés y en personas delgadas, y menor en adultos mayores y obesos, con variaciones notables como el cerebro, que tiene un 75%, y los pulmones, que tienen un 83%. El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, y eso se ve reflejado en la mitología, religiones y cultura a lo largo de la historia. Hoy me he transformado en un tritón y he decidido presentar el programa desde Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta en el Océano Pacífico. Quédate y te mostraré las criaturas y dioses más temibles de los mares del norte de América. El top 10 de las criaturas y dioses acuáticos más temibles del norte de América. Desde Alaska a México. Los terrores de las aguas ancestrales. Desde las heladas aguas del Ártico hasta los lagos sagrados de Mesoamérica, los pueblos originarios del norte del continente americano poblaron sus mares, ríos y lagos con criaturas y deidades que inspiraban terror. Hoy descubriremos las 10 entidades acuáticas más temidas por nuestros antepasados, y esto es, en el número 10, Oluksak, de la mitología inuit, nivel de terror bajo. Oluksak es un espíritu de los lagos en la tradición inuit. Aunque asociado con cuerpos de agua dulce, Oluksak era más un guardián que una amenaza directa. Los cazadores debían respetarlo, pero no lo consideraban especialmente peligroso. Número 9. Azihuatlamej, de la mitología mexica, nivel de terror bajo a medio. Ellas eran las mujeres del agua, criaturas con torso humano femenino y cola de pez, como si fueran sirenas europeas, pero con apariencia mexica. A diferencia de las sirenas europeas, eran principalmente protectoras, no asesinas. Las Azihuatlamej ayudaron al dios Ejecatecutli a cruzar el mar para traer la música a los humanos. Sin embargo, la apariencia híbrida genera respeto y cautela. Número 8. Aulanerk, de la mitología inuit, nivel de terror medio. Él es conocido como el espíritu del oleaje, que agitaba el mar para los inuit, cuya supervivencia dependía de la navegación y la caza en kayaks frágiles. Las olas violentas representaban un peligro mortal. Aulanerk representaba la furia impredecible del océano Ártico. Número 7. Huixtocihuatl, de la mitología mexica, nivel de terror medio a alto. Ella era la diosa del mar y patrona de los salineros. Era la causa de los huracanes, fenómeno devastador en las costas mesoamericanas. Aunque protegía a navegantes, su ira podía manifestarse en tormentas catastróficas que destruían comunidades enteras. Número 6. Amik-Kuk, de la mitología inuit, nivel de terror alto. Era una criatura acuática con piel coriácea y 4 largos brazos que podían nadar a velocidades increíbles en el agua, hielo y tierra. Su forma alienígena y capacidad de perseguir presas fuera del agua la convertían en una pesadilla para los cazadores solitarios en el hielo. Número 5. Cueyatl, de la mitología mexica, nivel de terror alto. Ranas monstruosas que nacieron de la sangre y el odio de Zipactli hacia los humanos.
Su sangre y aliento eran venenosos y podían transformarse en ranas comunes para emboscar víctimas. Representaban el rencor eterno del monstruo primordial contra la humanidad. Número 4. Sedna, de la mitología inuit, nivel de terror muy alto. Ella era conocida como la diosa del mar, soberana absoluta de las profundidades árticas. Vivía en el fondo del océano y controlaba todas las criaturas marinas de las que dependían los inuit para sobrevivir. Cuando los humanos rompían tabúes o faltaban al respeto a los animales, Sedna retenía las presas y desataba tormentas terribles. Solo un chamán en trance podía viajar espiritualmente a peinarle el cabello para apaciguarla. Sin su favor, las comunidades morían de hambre. Si te está gustando este contenido, por favor danos un like y suscríbete, que es gratis. Y quédate porque los siguientes dioses y espíritus son aún más impresionantes. Número 3. Chalchihutlicue, de la mitología mexica, nivel de terror muy alto. A ella se le conocía como la que tiene la falda de jade. Ella era la diosa de lagos, ríos y océanos. Provocó el gran diluvio que destruyó el cuarto sol, convirtiendo a la humanidad entera en peces. Ella tenía el poder absoluto para ahogar, causar tempestades, torbellinos y naufragar embarcaciones. Su capacidad de aniquilar civilizaciones completas la hacía temible incluso para otros dioses. Número 2. Ahuizotl, de la mitología mexica, nivel de terror extremo. Se le conocía como el espinoso de agua, criatura del tamaño de un perro con una mano humana en la punta de su cola. Él imitaba el llanto de bebés o voces humanas para atraer víctimas al agua. Luego las arrastraba con su cola prensil y las ahogaba. 3 días después los cadáveres aparecían sin ojos, sin uñas. Era el servidor directo de Tlaloc y Chalchihutlicue, eligiendo sacrificios humanos para las deidades. Lo más aterrador, sus víctimas eran consideradas elegidas por los dioses y solo los sacerdotes podían tocar los cuerpos. El Ahuizotl personificaba el terror cotidiano de los cuerpos de aguas en el Valle de México. Número 1. Zipactli, de la mitología mexica, nivel de terror apocalíptico. Se le conocía como el monstruo primordial supremo del norte de América, un tercio cocodrilo, un tercio pez y un tercio sapo, con todo su cuerpo cubierto de bocas hambrientas que devoraban constantemente. Zipactli existía antes que el mismo mundo, flotando en el océano primigenio. Su poder era tan inmenso que se necesitaron 2 dioses creadores, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, para vencerlo. Lo desgarraron en 2 mitades para crear la tierra. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Zipactli no murió del todo. Incluso despedazado, su espíritu exigía sacrificios constantes. Los aztecas creían que si dejaban de ofrendar sangre y corazones, Zipactli resurgiría de las profundidades para devorar el mundo entero y regresar todo a la oscuridad primordial. Cada temblor era Zipactli, moviéndose en las profundidades, recordando a la humanidad que su hambre era eterna. No era solo un monstruo, era la amenaza existencial de que toda la creación colapsará. Desde los hielos del Ártico hasta los lagos del Valle de México, nuestros antepasados entendieron que el agua no era solo un recurso, era un mundo poblado de fuerzas que podía dar vida o arrebatarla en un instante. Zipactli, el devorador primordial, nos recuerda que en la cosmovisión indígena, el mundo está en equilibrio precario y solo el respeto de los rituales y los sacrificios mantienen a raya el caos absoluto. ¿Cuál de estas criaturas te pareció más aterradora? ¿Conoces alguna leyenda acuática en tu región? Déjala en los comentarios y suscríbete para más información como esta.